Buenas tardes, mi nombre es José Encinas, yo voy a ser su facilitador en el segundo módulo que tiene que ver sobre el derecho a las telecomunicaciones. En este módulo vamos a tocar tres temas importantes. El primero, realizando un preámbulo acerca de los antecedentes y acerca de las características generales de este sector. En un segundo tema estaríamos tocando, ya entrando en materia, acerca de cuál es el procedimiento para el otorgamiento de los títulos habilitantes en Bolivia, vigentes desde el año 2011. Y posteriormente estaremos analizando cuáles son aquellos mecanismos de protección a los derechos de los usuarios. Entonces, a ver, cuando hablamos acerca de un contexto general, es necesario tomar en cuenta cuáles son aquellos principios establecidos en el marco constitucional que dan lugar a la creación de este nuevo sistema regulatorio en Bolivia. De forma específica debemos hablar del artículo 20 de la Constitución Política del Estado, en el cual ya se establece que una persona tiene el derecho al acceso universal y equitativo a todos los servicios de interés del Estado, servicios que son denominados servicios básicos. ¿Y por qué es importante hacer referencia a esto? Y es que al momento de la promulgación de la Constitución Política del Estado, el año 2009, estaba todavía en vigencia la ley 1632, que era la ley de telecomunicaciones anterior, y justamente esta ley hacía una referencia, una distinción más que una referencia entre aquellos que eran servicios de telecomunicaciones básicos y los no básicos, ¿no? Más adelante vamos a hablar acerca de por qué esta importancia, pero es importante tomar en cuenta que a partir del año 2009 ya esta eliminación o esta denominación de servicios no básicos ya se encuentra plasmada en lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, a ver, algunos hitos importantes del sector. Y obviamente esto no tiene nada que ver con los afectos o desafectos que tengamos por el actual gobierno, pero es importante marcar el inicio de algunos cambios en el sector a partir del año 2006. Y es que el año 2006 se crea lo que es el Viceministerio de Telecomunicaciones, eh, que en papeles su función siempre ha sido emitir políticas del sector. Recordemos que antes de la creación de este viceministerio existía lo que era la Dirección General de Telecomunicaciones, que se encargaba solamente de un papel, digamos, relativamente eh, secundario en el sector, pues el sistema que se armó desde el año 1995 con el proceso de capitalización prácticamente entregaba al libre mercado todo lo referente al sector de telecomunicaciones. Es más, la ley 1600 y la 1632 lo que hacen es establecer un esquema en el cual el Estado no tiene mucha participación, es decir, tomando en cuenta que sí existía un ente regulador, pero era este ente regulador el que de alguna forma incluso podía generar políticas y se le da una tonalidad, ¿no es cierto?, a este ente regulador como equidistante al Estado. Es decir, volvemos al concepto, esto es en papeles, ¿no es cierto? O sea, puede ser que haya tenido mucho acercamiento o no este ente regulador a lo largo de la vigencia de la ley 1632, pero en los hechos quienes definían el mercado del sector eran claramente los operadores, en cierta medida los usuarios y este ente regulador. A partir del 2006 no cambia la figura y es justamente a través de la, perdón, de la creación del viceministerio del sector que se comienza a regular ciertas políticas en ese sentido. Justamente a raíz de esto, el año 2007 se logra, a través de gestiones tanto del ente regulador como del Viceministerio de Telecomunicaciones, una presión a los operadores específicamente de telefonía celular
quienes hasta ese momento lo que hacían era tarifar sus servicios por minuto, ¿no? Tenían tarifas claramente muy elevadas y existía mucha queja de la población justamente en ese sentido, ¿no? Que había gente que hablaba 5 segundos, 10 segundos, pero se les cobraba el minuto. Y a través de este trabajo, que tiene que ser de alguna forma reconocido, se logra justamente que a partir de ese año los operadores en telefonía celular prácticamente tarifen su servicio al segundo. El año 2008 se da también un hito importante en el sector, no por el hecho de la nacionalización en sí, no por un logro del Estado, sino que el mercado sufre eh, una modificación, vamos así decirlo, pues es distinto que un mercado se regule entre privados a que dentro de estos privados aparezca un componente estatal, ¿no? El mensaje que se da a través de ese componente es muy claro. Y obviamente a partir de ahí se plasma en lo que fueron ya las tarifas de los servicios en telecomunicaciones, específicamente en el área del servicio de telefonía celular. Entonces, esta incorporación del Estado al mercado obviamente obliga a los otros operadores a regular, digamos, su forma de actuar dentro del mercado, y obviamente lo que ocurre a la larga es una reducción dramática de las tarifas, como ustedes seguramente recuerdan. El año 2009, como ya dijimos, se promulga la Constitución Política del Estado, la que se encuentra vigente hasta hoy, con ciertos componentes como el artículo 20 de esa norma que acabamos de analizar. El año 2011 se promulga la Ley 164, que es la nueva ley del sector. Esta ley, digamos que tiene muchas curiosidades, muchas ventajas. En realidad, una de estas curiosidades es que el nombre de la ley no es solamente Ley de Telecomunicaciones, ¿no? Como era la ley anterior, sino que el nombre de la ley es Ley de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación. Más adelante vamos a analizar por qué se incluyen estos conceptos que parecerían muy ajenos a un sistema de telecomunicaciones en sí, pero que en los hechos tienen mucha cercanía y mucha importancia y relevancia. Otro de los hitos específicamente en el ámbito de este principio de igualdad de los servicios es que justamente el artículo 67 de la ley 164 crea lo que es el PRONTES, el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Interés Social, que a partir de esa fecha, si bien no se encuentran funcionando, establece políticas que van a determinar una modificación en el comportamiento de los operadores en función de lo que estaban establecidos, en función de las obligaciones que estaban establecidas en los contratos de concesión, y a partir de ahí se gesta una nueva forma de pensar la expansión del servicio a nivel nacional. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto cuando estemos tocando el tema del otorgamiento de derechos, pero es importante que tomemos en cuenta este hito en este momento. El año 2012, es decir, un año después, se emite el decreto 1391, que es el reglamento a la ley general, y aunque no parezca muy importante, es importante, sí, para mí creo mencionar que el año 2013, de forma puede ser sorpresiva, somos uno de los primeros países en la región en tener un satélite propio y exclusivo en el ámbito de las telecomunicaciones. Cuando se lanzó este satélite tuvimos muchas visitas de eminencias en el sector, gente muy especializada en ese sentido, alguna gente que vino específicamente del Perú a contar las experiencias en función de lo que este país vecino había hecho en tema de satélites. Y obviamente a partir de ahí comenzamos a caer en cuenta que si bien nosotros tenemos un satélite que nos ha costado mucho dinero,
que le está costando funcionar y pagar sus costos, somos en los hechos uno de los pocos países que tiene este tipo de herramientas para acortar la brecha digital y creo que, vuelvo y digo, más allá de que estemos de acuerdo o no, creo que es una herramienta que deberíamos saber utilizarla y de la mejor manera. La ley establece de forma general cuáles van a ser las competencias y atribuciones del nivel central del Estado, pero también de las entidades territoriales autónomas. Y aquí también quiero hacer hincapié en función de ciertos elementos que están establecidos en la Constitución política, pero que de alguna forma son contradictorios en la ley, pueden incluso tornarse hasta invasivos a la norma constitucional, pero esta ley lo que ha tratado de hacer ha sido justamente regular este sector, estableciendo de forma, digamos, un poco clara la forma del otorgamiento de estos derechos. Más o menos así funciona el sector, un poquito como yo lo veo, que quiero explicarles. Tenemos una primera parte, por así decirlo, donde están los operadores y los proveedores del servicio. La otra parte muy importante somos nosotros, los usuarios de todos estos servicios. No es que tenga este papel de mediador, ¿no es cierto? Pero sí es un ente que en los hechos va a esforzarse en hacer cumplir la normativa del sector entre las obligaciones que tienen los operadores para con los usuarios y de alguna forma también de las obligaciones que tienen los usuarios para con los operadores. Enseguida vamos a explicarles un poco acerca de eso. Volvemos a este tema de las autonomías, que me parece muy importante, y es que se mencionaba que en la Constitución establece distintas atribuciones, ¿no? Que son competencias específicas de las entidades departamentales y que de alguna forma se estaban manejando ciertos criterios para que sean más bien estas entidades las que puedan otorgar derechos específicamente en el uso de frecuencias en el espectro radioeléctrico. Está establecido en la Constitución, en el artículo 103, trata de mejorar un poco esa atribución en la ley 31, que es la del marco de autonomías, pero sigue existiendo esa digamos, confusión, ¿no es cierto? O sea, ¿quién en los hechos es la entidad reconocida para otorgar este tipo de derechos? Y por un lado están las entidades departamentales, como lo dice la Constitución, o el nivel central del Estado, como lo establecen las leyes que acabamos de ver. En cuanto a la visión del desarrollo de las TICs, tomando en cuenta este concepto, que es mucho más general que solamente hablar de telecomunicaciones, se espera que para el año 2020 sean aproximadamente 60 millones de conexiones solamente en Bolivia, son cifras que hemos tomado del viceministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace ya esta ley? El artículo 2, si no me equivoco, establece, cuando habla de su objeto, establece el régimen general de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y comunicación, pero además también del servicio postal. ¿Qué son las TICs? Las TICs se ha denominado en realidad a las TICs de forma amplia como una forma de identificar todos los medios informativos que se emplean para el tratamiento, almacenamiento, procesamiento y difusión de información y de datos. A ver, para ser un poco más práctico, cuando hablamos de Internet, nosotros hablamos de comunicaciones de ida y vuelta, claramente de datos, que se establecen en base a redes previamente habilitadas por operadores quienes tienen su título otorgado por el Estado.
¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de telecomunicaciones nos referimos solamente a las redes que están montadas para formatos de comunicación en sentido de ida y vuelta. Cuando hablamos de tecnologías de información, ya no nos podemos hacer referencia al contenido de esa información. Es decir, no basta solamente entender que un correo electrónico se montaba a través de una plataforma de Internet, sino también podemos observar cuáles son los componentes que pueden o no estar dentro de ese correo electrónico, ¿no? Es decir, una firma digital, un certificado digital, qué sé yo, ¿no? O sea, ya de alguna forma al incluir esta terminología dentro de la ley estamos habilitando una competencia, para bien, obviamente una competencia para el Estado, para que el Estado regule estos ámbitos que antes de la promulgación de esta ley eran impensados, ¿no? Y obviamente son necesarios al momento de hablar de telecomunicaciones. Encontramos una definición algo completa en el artículo 6 de la ley, que nos dice que es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión, recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Es decir, todo aquello que compone las comunicaciones son de competencia de esta ley a partir del año 2011. Algunos ejes fundamentales, de todos los principales, la calidad de los servicios del sector. Pero además no es solamente el establecimiento de parámetros que van a determinar cuál es la calidad que va a recibir el usuario, sino también se encuentra este otro componente que es la satisfacción del usuario. Es decir, y estos son principios que están establecidos en la ley. Si yo como usuario no siento que el servicio que se me está otorgando es de calidad y el operador no tiene los justificantes necesarios como para respaldar que una caída del servicio, una suspensión temporal, qué sé yo, sea realizado por actos intempestivos, yo tengo el derecho de no sentirme satisfecho con la calidad y obviamente no tendría que estar obligado a la contraprestación de ese servicio, que este es el pago del servicio. Este principio ha sido muy trabajado no solamente en la ley, sino en el reglamento específico. Y es importante que lo tomemos en cuenta al momento de que analicemos cuáles son aquellas herramientas de defensa de los derechos del usuario. En cuanto a los objetivos estratégicos, algunos términos que se recogen también en esta ley que son muy interesantes como la garantía del desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación. Antes de la promulgación de la ley se entendían servicios de telecomunicaciones como servicios distintos, es decir, para que yo, operador, pueda proveer el servicio de telefonía fija, yo tengo que tener una red. Si quiero dar el servicio de Internet, tengo que tener otra red, yo obviamente con el título habilitante respectivo. Si quiero dar el servicio de transmisión de datos, qué sé yo, tengo que tener otra red. Es decir, se entendía un servicio con una red específica. A partir de esta ley y a partir de que esta ley acoge conceptos como la convergencia de redes, es más, el Estado debería promover que más de un servicio sean previstos por una sola red. Tenemos operadores que ya están haciendo eso, el caso de Tigo, Cotel en su momento, Cotas, que están justamente tratando de utilizar las redes que tienen disponibles en función de la tecnología que tienen disponibles y brindar a los usuarios más de un servicio a la vez, ¿no? Y esto es algo obviamente muy conveniente para nosotros, pues no tenemos que estar esperando que nos instalen 3 cables en nuestra casa, sino, digamos, bastaría con solo uno, por así decirlo.
Algunos principios muy importantes que están establecidos también en la ley. Hablábamos del principio de calidad. Este principio de inviolabilidad de las telecomunicaciones, que es también muy innovador en cuanto a los datos y claro que se manejan en un sistema de telecomunicaciones en sí como con terceros. Eso es algo muy importante. Y otro de los principios interesantes que incluye esta ley es el de neutralidad tecnológica. ¿Qué es este principio de neutralidad? Y es que tiene que ver con que el Estado debe garantizar que el servicio prestado tiene que ser el mismo para todos, que el operador que está prestando un servicio lo haga en condiciones de calidad, en las mejores condiciones de calidad para todos. Seguramente escucharon hace poco un debate muy interesante en Estados Unidos, y es que la FCC, es la Comisión Federal de Comunicaciones de ese país, estableció la nulidad del principio de neutralidad tecnológica que había sido impulsada por el gobierno de Obama desde el 2015. ¿Qué significa que el gobierno de Estados Unidos haya anulado este principio en su mercado? Y es que significa que yo, operador, si doy el servicio de Internet, puedo discriminar a mis usuarios. Es decir, puedo dar el servicio de Internet de 2 megas a 150 bolivianos, pero además puedo decirles, ¿no es cierto?, a mis usuarios que ese servicio de 2 megas que tiene ese precio puede tener otro tipo de calidades respecto a la cualidad de la prestación de servicio a un precio mayor. Y en los hechos que estoy haciendo estoy discriminando la prestación de servicio en función de los usuarios que me paguen más. Voy a, como operador, eliminar principios de igualdad entre mis usuarios, y puedo establecer que quien me use más va a tener que pagar más, por así decirlo, ¿no? Por eso hubo tanto debate en Estados Unidos y obviamente tanta pelea por algunos usuarios de los servicios que obviamente consumen volúmenes importantes de datos, en el caso de Facebook, Twitter y demás, quienes yo creo en el futuro van a tener que, en función de la eliminación de este principio, tener que pagar más por los servicios que están utilizando. De forma general, la ley está estructurada, conforme pueden ver, en distintos títulos. Algunos hablan de disposiciones generales, se establecen, como decíamos, las competencias del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. Se habla de forma general acerca de lo que es las telecomunicaciones en el país, explicando un poco acerca de cuál es la división del espectro radio y radioeléctrico, cuáles son las atribuciones de la ATT, en este caso es el ente regulador. Se habla de comunicaciones vía satélite, del uso de la infraestructura, de la forma en cómo se otorgan estos títulos habilitantes, que lejos de ser concesiones en función de lo que estaba establecido en el régimen anterior, ahora son contratos administrativos, ¿no? Y además existen autorizaciones. Se establecen principios acerca de la interconexión de redes entre operadores y acerca de los servicios públicos sobre Internet. Recuerdan que hace un momento hacía una referencia que la anterior ley estaba de alguna forma dividido entre todo lo que era servicios básicos y servicios no básicos, ¿no? Servicios básicos eran aquellos en los que el ente regulador incluso podía establecer un régimen tarifario, ¿no?, para establecer cuál es el costo del servicio, y obviamente aquellos servicios no básicos como el Internet. Entonces, al considerarse el Internet un servicio público y al no comprender esta división como se le entendía anteriormente, tenemos que entender que todos los servicios de telecomunicaciones son básicos, por así decirlo, obviamente públicos, y por lo tanto son protegidos todos por el Estado.
De igual forma, se establece de forma clara cuáles son los derechos y obligaciones de los usuarios, de los operadores. Eh, Tenemos un apartado específico acerca de las telecomunicaciones de inclusión social, donde está este programa del Prontis. Eh, Se incluye dentro de esta ley todo lo que son la administración y registro de nombres de dominio, que lo maneja la entidad del gobierno NIC, eh, que está, entiendo, bajo atribución de la TSIP. Eh, Se habla por primera vez en Bolivia de gobiernos electrónicos, ¿no? De manejo de software libre dentro del Estado, de documentos y de firmas digitales, que obviamente van a dar curso, esperemos en los próximos meses. Entendemos que el ATT ya está otorgando certificados raíces. En los próximos meses van a dar una apertura al comercio electrónico y obviamente todo lo que es el manejo de correos electrónicos desde otro punto de vista, ya con el uso de firmas digitales que no se entendían antes, ¿no? Es decir, claramente antes sí existían, es más, el Banco Central y muchas entidades del Estado estaban utilizando firmas digitales, pero no con un certificado raíz emitido en Bolivia, lo cual es digno también de destacar hoy en día. Una de las fallas, debo decir, es la inclusión de una clasificación de las infracciones en las cuales puede incurrir el operador. Anteriormente, y todavía se encuentra en vigencia el decreto 25950, que establece la clasificación de las sanciones, pero que además establece cuáles son los criterios para el establecimiento de sanciones, apercibimientos, multas, suspensiones, qué sé yo, que se imponen al regulado en caso de que incurra en algunas faltas, vamos a decirles infracciones administrativas. En este caso, la ley ya incorpora clasificación de infracciones, eh, pero por alguna razón no abroga el decreto 25950, que es el decreto de sanciones que viene del anterior régimen legal, que a la fecha se encuentra vigente. Se habla acerca de los servicios postales y al final existe un apartado de otras disposiciones. ¿Cuáles son los reglamentos que se han venido aprobando mediante decreto supremo? Como decíamos, el reglamento de la ley 164, perdón, que es el decreto 1391. Existen reglamentos de desarrollo de contenidos y aplicaciones TIC. Se encuentra el reglamento del servicio postal. Como decíamos, el reglamento de sanciones aún no está aprobado. Tenemos entendido que existe un borrador desde hace más de 4 años, pero aparentemente no hay consenso con los operadores del sector. Tenemos algunos planes también que están aprobados, como el reglamento ambiental para el sector, planes de implementación de televisión digital terrestre. Tenemos desde el 2016 aprobada la portabilidad numérica, que es la funcionalidad de aquellos operadores de telefonía celular, de que si yo tengo un número viva, puedo inscribirme en Entel con el mismo número. Es una comodidad para el usuario, pero que hasta la fecha no está operable. En cuanto al uso del espectro, tenemos, claro, los planes nacionales de frecuencia aprobados desde el 2012, acerca de los derechos de uso de frecuencia, lo que es el Prontis. Qué sé yo, tenemos una serie de reglamentos que obviamente lo que hacen es ir reglamentando ciertos acápites que quedaban por especificar en la ley y que obviamente son de uso del sector y que ha estado trabajando, entiendo, el viceministerio juntamente con la ATT para emitirlos y que el sector no se vea desamparado ante lagunas de ningún tipo. Ya bajo la figura de resolución ministerial se fueron aprobando ciertos reglamentos, de los cuales los que nos interesa, claro, es el primero, acerca del reglamento de procedimientos en cuanto a la forma en cómo se otorgan derechos, y el reglamento que se llama del FACOC, que es de facturación, cobranza y corte, que establece
Si bien no establece cuál es el procedimiento de defensa de los derechos del usuario, establece criterios que son muy utilizados cuando hablamos de prestación de servicios, que obviamente más adelante los vamos a analizar. En cuanto al espectro radioeléctrico, esta ley hace una interesante distribución de las frecuencias, y es que establece porcentajes para los sectores que ha visto necesarios, digamos, en el momento de la promulgación, y reduce de una forma muy significativa el universo del ámbito comercial, ¿no? Como ustedes pueden ver, lo que se ha hecho ha sido distribuir frecuencias para el Estado, por ejemplo, del 33%, para el sector comercial del 33%, el social comunitario tiene el 17% y el indígena originario tiene el otro 17%. Ahora, ¿cómo entender si tienes un 100% de frecuencias ya otorgadas y de las cuales aproximadamente el 85% son comerciales? ¿Cómo entender que solamente de ese 100% le vas a dar 33%? Y es que el Estado estaba apostando en estos últimos años para el funcionamiento de medios digitales de comunicación. Es decir, todo lo que es radiodifusión digital ya debería estar funcionando, todo lo que es televisión y radio, bajo medios digitales, ya debería estar funcionando hace unos 2 años, pero lamentablemente los operadores no están en condiciones económicas de realizar inversiones tan importantes, y por el otro lado no existen los reglamentos apropiados que establezcan calidades de prestaciones de servicio en este tipo de servicios, ¿no? Entonces, comprendiendo un poco más, existe dentro del rango de otorgamiento de frecuencias, existe un rango de protección que todavía funciona, es decir, del 90 por decirles, del 91.7 no puedes darle 91.8, ¿no? Tienes que darle por lo menos 400 megas de distancia, megahertz de distancia, y le otorgas el 98.1, por decir, ¿no? Lo que es el 92.1. Es decir, cuando hablas ya de telecomunicaciones en un ambiente digital, cada punto es totalmente autónomo y tiene barreras de protección para que no se pueda realizar interferencias de forma nociva entre operadores. Entonces, obviamente así, sí, el 33% para el sector comercial significaría más o menos el doble de las frecuencias que están hoy día habilitadas. Se habla acerca de temas como el acceso y uso compartido de infraestructura, que son obligaciones para los operadores que no son nuevas, por alguna razón no se cumplen, pero que tienen que estar establecidas en la ley como una forma de seguridad, ¿no? Por ejemplo, este tipo de principio establece que si yo, operador Tigo, no tengo instalada una antena para mi servicio de telefonía celular en Yacuiba, por así decirlo, y en Telcí yo podría utilizar la antena de Entel, obviamente con un costo, pero todos mis usuarios ya tendrían esa cobertura, ¿no? Lastimosamente, aun cuando está, digamos, establecido en la ley y también estaba contemplado en el anterior reglamento, no está cumpliendo bueno, porque el operador más grande, digamos que es Entel, no está de acuerdo con las condiciones y lastimosamente pone peros para que algunos usuarios no tengan la cobertura que todos merecemos tener. Hablábamos acerca de que esta ley establece de forma clara cuáles son los derechos y obligaciones de una parte y de otra. En cuanto a las obligaciones del operador, en esta cápite de la calidad del servicio es importante hacer referencia a un tema que es creo yo, meritorio también de esta ley, y es que antes, con los contratos de concesión, mejor dicho, los contratos de concesión que tenían todos los operadores establecían cierto tipo de metas,
¿no? Existían metas de calidad, metas de expansión, y dentro de estas metas de calidad se establecían parámetros que iban a ser fiscalizados al término de la gestión. Es decir, si yo como operador realizaba un corte del servicio en enero y otro en febrero y otro en julio, qué sé yo, solamente me fiscalizaban a fin de año a través de parámetros específicos que están establecidos tanto en los contratos de concesión como en los reglamentos, como estaban establecidos en los reglamentos anteriores, y el ente regulador procedía a realizar un análisis de todo esa documentación, ¿cierto?, de todo el año, y al final se establecía un porcentaje de cumplimiento del 95-91%, y si estaba el operador por debajo de ese porcentaje de cumplimiento, era pasible de una sanción, ¿no? Lo cual hacía un poco, digamos, demorada la sanción, ¿no? Existen muchos operadores que en algunas facetas de la prestación de servicio no le ponen el suficiente interés, y no hablo solamente de la prestación en términos tecnológicos, sino también de recursos humanos, que eso también está sancionado por la norma del sector. Entonces, hoy día no. Hoy día cuando hablas de metas de calidad, existen, entiendo, ya aprobados parámetros de calidad en la prestación de algunos servicios. La medición se hace de forma mensual, lo cual, claro, es muy conveniente para ir regulando fallas que puedan tener operadores en el menor tiempo posible. Eso ha sido todo por este tema. El siguiente, como les decía, será el tema acerca del otorgamiento de los derechos en el sector. Muchas gracias.